Muy buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga. Un jueves más y estamos aquí en el programa Libertando a los Cautivos. Seguiremos con nuestros temas hablando acerca de cómo poder ser libres, cómo libertarnos de tantas situaciones que nos van esclavizando. Hasta el día de hoy hemos visto generalidades y hemos visto cosas muy interesantes, cómo nos van esclavizando. En este día, primero quiero mandar un saludo a todos los que nos ven y que nos siguen jueves con jueves en el programa. Esperemos que haya sido una bendición hasta el día de hoy estos programas y que te hayan dado luz y que te hayan dado un camino a cómo buscar tu liberación, sobre todas las cosas a través de la palabra de Dios, a través de todo, de buscar la guianza de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos va a libertar, que va a romper esas cadenas y nos va a separar de la esclavitud del pecado, porque en el fondo esa es la esclavitud más grande y de ahí se deriva toda nuestra esclavitud, el pecado, ese pecado que nos asedia a cada momento, pero que a través de la palabra de Dios, a través del poder del Espíritu Santo nos da la libertad. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa y vamos a ir viendo cómo podemos romper cadenas, cómo poder romper ataduras y maldiciones. Este día quiero que me acompañen a la palabra de Dios, al tercer libro de Juan, a la tercera carta que escribió Juan, el capítulo 2, un versículo muy conocido, y dice la palabra de Dios, tercera de Juan, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermanos, Juan estaba hablando aquí de algo verdaderamente importante, verdaderamente algo tremendo. Él, bajo la inspiración de Dios, este apóstol Juan, a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos está diciendo claramente, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prosperas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. La condicionante aquí es la prosperidad del alma, pero vamos a ver primero esas dos partes, el que Juan, siendo vocero del Espíritu Santo, dice que quiere que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Lo inverso a esto, lo contrario a tener salud es la enfermedad, y lo contrario a lo que está hablando aquí el apóstol Juan, donde se refiere que seas prosperado, se refiere a enfermedad, se refiere a tener escasez. Esta escasez, esta pobreza, vienen siendo esclavitudes. Muchas veces uno es esclavo de la pobreza y muchas veces uno es esclavo de la enfermedad. Pero sabes una cosa, también hemos malentendido el Evangelio. Juan dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Pero sabes una cosa, a veces hemos sido esclavos y hemos ido equivocando los conceptos de la prosperidad y terminamos como Pablo le dijo a Timoteo. En primera de Timoteo 6:10, Pablo le dice a Timoteo, porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. El apóstol Pablo, hermanos, le estaba advirtiendo a Timoteo que la raíz de muchos males, o sea, hablábamos de las raíces, hermanos, en programas anteriores, y que de ahí surgen las esclavitudes, es el amor al dinero. Y saben una cosa, cuando Juan se refiere a que desea que seamos, él quiere que seamos prosperados, él nunca habló del amor al dinero. Él por eso tiene la condicionante al final de ese versículo, así como prospera tu alma. Eso es lo que nos va a ayudar a ser libres. Pero quiero enfocarme en este programa, en esta tarde,
a la esclavitud, una de las esclavitudes que a veces nos ha invadido en la iglesia. ¿Se quedan ustedes espantados? Sí, una de esas esclavitudes en las cuales muy sutilmente ha entrado en el evangelio. El amor al dinero, el volvernos esclavos del dinero. Y yo siempre voy a estar marcando en este programa, en este día, que Dios quiere que seamos prosperados, sí, que Dios nos da la facultad de hacer las riquezas, sí, que el oro y la plata viene de Dios, sí, y que de todo lo recibido de tu mano, Señor, podemos dar también. Pero desgraciadamente, tenemos que tocar el punto donde Pablo le dice a Timoteo: es el amor al dinero el cual, codiciando algunos, se extraviaron, dice, porque raíz de todos los males, la raíz de donde viene esa esclavitud, esos males no lo puedes tomar como un problema sencillo. Uno se habitúa, hábitos, conductas, esa conducta pecaminosa de un amor excesivo. Y te das cuenta que un amor excesivo termina siendo problemas de idolatría, de obsesividad. Y ahorita lo vamos a ir viendo y vamos a ir viendo otras citas bíblicas para que nos den un poquito más de luz. Porque terminamos siendo esclavos del dinero, amamos al dinero, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe. Aquí está Pablo hablando a eso que yo les digo. Se empezó a infiltrar esa obsesión por el dinero, esa codicia por el dinero, y nos volvimos esclavos. La codicia nos hace esclavos. Ese amor al dinero obsesivamente nos está esclavizando. Y el gran riesgo, como Pablo se lo dijo a Timoteo, ese gran riesgo que dice, se extraviaron, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Se extraviaron, se perdieron del camino de la fe. Dejaron de poner sus ojos en Jesucristo y empezaron a poner sus ojos en el dinero. Dejaron de creer las promesas de Dios para creer que lo podían hacer a través de su dinero. Empezaron a quitar su confianza en el poder del Espíritu Santo para depositar su confianza en su poder adquisitivo del dinero. Y esto los llevó, y dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Empiezan a venir las aflicciones, las angustias, y es cuando realmente descubrimos que estamos esclavizados al dinero. Con esto yo quiero aclarar, y que vamos a estar aclarando en el programa, ¿el dinero es malo? No. ¿Por qué te digo? El dinero no es malo, es cómo lo usemos en primer lugar. Muchas veces estamos acostumbrados las personas, y un servidor en la terapia, les pregunto a veces a las personas, tal situación, ¿el coraje es malo? Regularmente la gente, y a lo mejor si yo te pregunto a ti ahorita en televisión, ¿el coraje es malo? Me vas a decir, sí es malo. Yo te voy a decir, el coraje no es bueno ni es malo. Porque si yo me enojo con un hermano y me da coraje y le guardo rencor y lo ataco por coraje, claro que es malo. Pero ¿qué pasa que si dices, he vivido con problemas, con escasez, y tengo coraje de esta pobreza y y por coraje me supero? El coraje me ayudó y me sacó adelante. Entonces no es malo. ¿El amor es bueno? Ay, sí, el amor es muy bueno. Es positivo. Sí, cuando podemos amar a Dios, cuando amamos a nuestros semejantes. Pero aquí dice, el amor al dinero es raíz de todos los males. Amar al dinero excesivamente es malo. Hay personas en las adicciones que aman su vicio, aman el alcohol, lo quieren, lo desean, lo cuidan, lo apapachan. O algunas sustancias psicotrópicas, algunas drogas. Entonces ahí el amor fue bueno o fue malo. Te pongo un ejemplo tan sencillo. En la cocina de tu casa, abres el cajón de uno de los gabinetes, te vas a encontrar un cuchillo con el que comúnmente
en tu casa cortan la carne, las verduras. ¿Es malo o es bueno ese cuchillo? Si agarras ese cuchillo para ir a asaltar a alguien y encajárselo en su cuerpo, se volvió un arma y se volvió un instrumento para asesinar. Pero si tú lo usas para cortar la carnita que vamos a cocinar, se volvió un instrumento de ayuda en la cocina. Entonces, ¿de qué depende? De para qué lo usemos, el cómo lo usemos. Unas tijeras en manos de un asesino, de un asesino, de un matón, de un robachicos, de un ratero. Unas tijeras es un arma peligrosa, pero unas tijeras en manos de un sastre es su mejor herramienta para hacer o construir la ropa. Depende para qué lo uses, el objeto es bueno o es malo. El dinero, entonces, en sí el dinero no es malo, pero cuando pongo mi emoción, cuando pongo mis sensaciones, cuando pongo mi voluntad al dominio del dinero, es cuando el dinero es malo. Cuando empieza a gobernar mi vida, y por eso dice que es la raíz de todos los males, y cuando lo empiezo a codiciar, y es que me traspasa los problemas. Y ahí hay un gran problema. Quiero que veamos 1 de Samuel 15:23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Queda entendido? Si yo soy una persona rebelde, mi pecado es similar al de la adivinación, andar de adivino, cosas satánicas, cosas muy pesadas. Y dice, fíjense nada más esta parte, dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y sigo leyendo el pasaje para completarlo, aunque ahí nos vamos a centrar en esta parte. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. 1 de Samuel 15:23. Pero me regreso a esta parte que es la que quiero que veamos. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. La obstinación a nivel psicología la vemos en el trastorno obsesivo compulsivo. Las personas obsesivas es la obstinación. Esa persona obsesiva termina teniendo un pecado ¿de qué? De idolatría. Y terminamos idolatrando al dinero. Y dices, ¿por qué soy obsesivo? Esa obstinación, esa obsesión, se vuelve obsesión y obstinación, se vuelven unas personas obsesivas compulsivas. Y esto, te digo, es el pecado de idolatría. Terminamos idolatrando el dinero. ¿En qué momento muestro yo obsesión? Las personas obsesivas siempre tratan de hacer, de cumplir, de tener, y hacerlo todo a la primera vez. Y te vuelves obsesivo con el dinero. ¿Cómo lo gasto? ¿En qué lo gasto? ¿Y cuánto tengo? Y quiero más, y quiero más, y quiero más. Ese es ser obsesión, de querer más, de cooperar más. Una de las características para definir o para diagnosticar a un obsesivo compulsivo, una de tantas, es aquella persona que le gusta acumular y acumular y acumular y guardar y guardar y acumular y acumular. Las personas que aman el dinero, las personas que empiezan a tener esa obsesión por el dinero, tienen ese deseo de estar juntando y juntando y siempre quieren hacer dinero y hacer dinero y hacer dinero y hacer dinero y tener dinero, y tienes un trabajo y tienes un sueldo y buscas otro trabajo y luego quieres vender y unas horas extras y más y más. Yo entiendo que en esta sociedad y en muchos de los países latinos sobre todo, la economía es un problema muy fuerte, que no están equiparados los sueldos contra los gastos. Pero eso no nos debe llevar a obsesionarnos, a querer acumular y acumular y acumular y acumular, porque entonces, ¿dónde dejamos nuestra confianza que Dios es mi proveedor? ¿Dónde queda la confianza que Dios me da la capacidad y me da la seguridad de que Él va a ser el que provea todas mis necesidades y que Él me va a cubrir de acuerdo a sus riquezas en gloria? Niego totalmente la fe
cuando me vuelvo obsesivo a querer acumular y acumular y a querer hacer con mis propias fuerzas, es ahí donde te vuelves obsesivo. Obsesivo en tus gastos. Y un peso compré, un peso gasté, y un peso anoté, y un peso gasté. Y empiezo a tener la obsesión, el amor desmedido al dinero. Y eso termina siendo idolatría. Eso termina siendo el inclinarme a un Dios. Que en este caso, para mucha gente, su Dios no es Jehová de los ejércitos. Para mucha gente, su Dios se llama dinero. Se llama tarjeta de crédito. Se llama cheque. Se llama cuenta de banco jugosa. Bóvedas del banco llenas. Traer la cartera llena. Y cuando tu Dios se vuelve el dinero, se vuelve un ídolo. Tu mente está pensando, y cuando te vuelves idólatra, te vuelves esclavo a quien estás idolatrando. Te vuelves su esclavo y dependes de él. Tu felicidad, todos tus deseos, todos tus anhelos, todos tus gustos, tus pensamientos, todos tus sentimientos, literalmente los depositas y se los entregas a ese ídolo. Y lo que haga ese ídolo depende tus emociones. Empieza a llegar dinero, qué felicidad. Se empieza a alejar el dinero, qué tristeza. ¿Y en dónde pusiste tus emociones? En si hay o si no hay dinero. Entonces, ese ídolo llamado dinero, si empieza a acercarse a ti, qué gusto. Si se empieza a alejar, qué tristeza. Eres un esclavo, porque tus emociones, porque tu voluntad está dependiendo de ese dinero. Y qué difícil es cuando el dinero empieza a dominar al hombre. Cuando el dinero domina al hombre, es que es tu ídolo. El hombre tiene que estar sobre el dinero. Dios, cuando nos creó, nos dijo que nosotros íbamos a sojuzgar y a gobernar la tierra. Y el dinero es un medio simple y sencillamente para obtener muchas otras cosas, para obtener bienes materiales. Nosotros tenemos que estar por encima del dinero. Y para muchos, el dinero está encima de las personas. Es su prioridad, es su Dios. Y ahí es donde está el gran problema. Y es cuando empezamos a idolatrar, empezamos a hacerlo. Dice Deuteronomios 8:14, que dice, y que no se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa del Dios de tu servidumbre. Que hay un gran problema, que a veces el corazón se empieza a enorgullecer, empezamos a tener ese problema. ¿Por qué? Porque el dinero nos va ganando. Vamos a ver estos pasajes en Deuteronomios, hermanos, y vamos a ir viéndolo poco a poco, y vamos a ir dándonos cuenta que necesitamos ser libres, necesitamos libertarnos de esa idolatría, de esa esclavitud que nos tiene. Deuteronomios 8:14. Vamos a leer, dice, desde el 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Primeramente, a veces el dinero nos hace esto, que nos olvidemos de Dios, que nos olvidemos de sus estatutos, que nos olvidemos de su palabra. Y después dice el 12, no suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas cosas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Nos vamos olvidando de Dios porque va pasando todo esto. Te va bien en el negocio, te llega más dinero. Y dice, y se enorgullezca tu corazón a causa de la abundancia, a causa primero de que olvidé a Dios y empiezo a poner mis ojos en las riquezas. Y dice, y mi corazón se puede enorgullecer y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto.
¿Qué representa el decir que me sacó de la tierra de Egipto? Que me sacó del lugar donde estaba, del lugar de esclavitud. Porque el pueblo de Dios en Egipto eran esclavos. Y mandó Dios un hombre y los saca para ser libres. Y tuvieron que pasar por un proceso muy largo, por su dura cerviz, por duros, por necios, por tercos. Pero su camino fue a la liberación, a ser libres, dejar de ser esclavos. Y así nos pasa a nosotros. Venimos al conocimiento de Dios, estamos en nuestro primer amor, nos gozamos y estamos emocionados y estamos en ese tiempo de enamoramiento con Dios y sentimos esa libertad. Pero a veces no nos hemos dejado libertar al completo. Seguimos volteando a ver a ese Dios, a ese ídolo llamado dinero. Y seguimos esclavizados a la avaricia, a la obstinación, y se vuelve una idolatría. Y se nos olvida y nos olvidamos y nos empezamos a olvidar de Dios. Y el versículo 14 dice, y se enorgullece tu corazón. Empieza a venir orgullo, vanidad, ego, porque pensamos que lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas, porque pensamos que nuestra capacidad humana es la que nos los va llevando. Y dice, y te olvidas de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y nos olvidamos de las bendiciones y de la bondad de Dios. Nos olvidamos de las promesas que Dios ha cumplido en nuestras vidas y que va a seguir cumpliendo. Y creemos que con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades. Y luego el versículo 17 ahí en Deuteronomio 8, fíjate tremendo, dice, y digas en tu corazón, y empiezas a decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Qué tremendos, hermanos, qué tremendo es cuando el hombre, a causa de tanta idolatría, a causa de tanta obstinación, a causa de enorgullecerse, de llenarse de vanidad, logre decir, y decíamos nuestro corazón, desde nuestras emociones, desde nuestros pensamientos, con toda nuestra alma, con todo nuestro cerebro, lleguemos a decir esas palabras, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Hermanos, qué terrible cuando un hombre, por la idolatría y por la esclavitud al dinero, llega a caer en decir estas palabras. Y aquí, el autor del libro de Deuteronomios nos dice en el versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dice, no te olvides de Dios, más bien acuérdate de Jehová tu Dios. Cuando nos está yendo bien, cuando está entrando la economía, cuando está fluyendo los negocios, nunca podemos permitirnos creer que es por mi poder y por la fuerza de mi mano. En ese momento, cuando más encumbrado estás, cuando económicamente mejor te está yendo, cuando como decimos vulgarmente, estamos en los años de las vacas gordas, cuando está todo, que uno a veces dice, ay, estoy que parece que fluye leche y miel en mi vida. En ese momento, dice el autor de Deuteronomios, acuérdate de Jehová tu Dios, recuerda de dónde te sacó el Señor. Acuérdate que lo único que está haciendo, Él te está confirmando el pacto, porque Él dijo que iba a ser nuestro proveedor, que Él nunca nos iba a desamparar. Por eso el Salmo 23 de Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada absolutamente me va a faltar cuando yo confío, cuando yo recuerdo, cuando no se me olvida. Porque dice esta parte del versículo 18, porque Él da el poder de hacer las riquezas. Él me da a mí el poder de las riquezas, de hacer las riquezas.
Él literalmente no me va a tirar lingotes de oro, ni diamantes. No, Él me da el poder, dice, Él me da el poder para hacer la riqueza. Porque Él me está mostrando su amor y su misericordia a través del poder de hacer las riquezas. Pero ¿qué tengo que hacer, hermanos? Nunca olvidar que Dios me da la capacidad, que Dios me da el poder, que Dios me da la fortaleza. Porque si no, sigo esclavizado. ¿Y cuántas veces, yo decía al principio del programa, esto se ha filtrado a la iglesia? Y llega un momento que hay tantos dolores, que hay tantos problemas, que hay tantas situaciones, y aún todo ese dinero que llega a tus manos, no le ves, no le sacas jugo. Y a veces uno dice frases tan absurdas como para justificar, y ahí es donde yo veo que seguimos esclavizados, porque damos la justificación, y eso es de un esclavo que no reconoce. Acuérdense, eso se llama la justificación, son mecanismos de defensa. Y una frase muy común para justificar: ay, entre más gano, más gasto. ¿Cómo? No entendí. Ganas más, gastas más. Si vas al mismo trabajo, usas la misma gasolina. Si tienes el mismo carro, usas la misma gasolina. Si usas la misma ropa, gastas la misma ropa. Tienes la misma casa, tienes el mismo aire, tienes la misma luz. No, a veces no es tan lógico de entender. Ay, entre más gano, más gasto. Estás justificando ese amor al dinero y no quieres sentarte a meditar, no quieres darte cuenta que por mucho que hagas, que por mucho que te levantes, no te va a rendir ese dinero porque eres esclavo del dinero. ¿Y en qué se te gasta? ¿Quién sabe? Porque no tienes ni la capacidad de administrar el dinero. ¿Por qué? Porque eres esclavo del dinero y el dinero es el que te está dominando a ti. Tú no lo sabes dominar. El que administra tu vida es el dinero. Tú no administras al dinero. Porque empiezan a entrar esos problemas, esos dolores. Lo decíamos en Primera de Timoteo 6:10. Te lo voy a repetir otra vez. La última parte de ese versículo dice: y fueron traspasados de muchos dolores. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los problemas, porque los empezamos a codiciar. Y ahí es. Amas el dinero, eres obsesivo, quieres tener más, pero nunca le ves el fruto de ese dinero. Ay, gano mucho y gasto mucho. Ay, el dinero es como el agua de entre las manos que me llega y se va. El dinero entra y sale. Y le pones pies al dinero porque se va. Y hoy entra y hoy sale. Y miles de excusas, miles de justificaciones para no poderte sentar y reconocer que ha sido en vano todo lo que estás haciendo, que es en vano todo lo que estás trabajando, que hay un gran vacío en tu trabajo porque eres esclavo. Vamos a ver, mira, un salmo que nos va a dar luz para decirlo, porque trabajas y lo haces en vano. Pero ¿qué pasa? Porque eres esclavo, porque el dinero es el que te domina a ti, porque el dinero es el que está controlando tu vida. Tú no lo controlas al dinero, y ese es el gran problema. Ese es el gran problema de ese dinero. Y vamos a irlo viendo. Estamos buscando ahorita, quiero buscarte el Salmo 127, para que podamos entender y leerlo y veamos que dice: trabajamos y no hay. Simple y sencillamente no encontramos esas respuestas agradables a nuestra vida. ¿Por qué? Porque en vano lo hacemos.
Dice el Salmo 127, quiero que lo veamos, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajas lo que edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Hermanos, a veces aquí dice que coman pan de dolores. Hay quienes comen caviar de dolores. Aquí en el norte de México dirían que comen cabrito de dolores o grandes comidas gourmet, pero son de dolores. Porque cuánta gente gasta cantidades impresionantes en las comidas y no las disfrutan. Edifican su casa y en vano trabajan, vas y trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y no ves que logres hacer nada. ¿Por qué? Porque eres esclavo del trabajo, porque eres esclavo del dinero, porque hay una obsesión por hacer, porque nunca estás satisfecho, porque hay envidia, porque hay obsesión, porque hay idolatría. Y tu idolatría te está llevando a perderte aún en la envidia, en codiciar y codiciar. Y ahí está el gran problema, la codicia, el amor, la idolatría. Porque se nos olvida muy fácilmente de dónde nos sacó el Señor. Porque no hemos querido entregar nuestra esclavitud, ese hábito a desear. Porque no hemos puesto nuestra seguridad en Dios. Nuestra seguridad está en el Dios dinero. Porque seguimos siendo esclavos de ese dinero. Primera de Timoteo 6:17. Quiero que veamos qué dice Primera de Timoteo 6:17. Pablo da esos consejos. Y ese consejo es para poder, hermanos, liberarnos. Porque hasta el día de hoy, a lo mejor tú que estás viendo ahorita el programa, te estás preguntando, diciendo, bueno, entonces, ¿cómo me puedo liberar? ¿Cómo puedo dejar de ser esclavo del dinero? ¿Cómo puedo dejar esa esclavitud que me está atormentando? ¿Cómo puedo ver que prospere mi vida? Pablo le escribía a Timoteo y dice, a los ricos de este siglo manda que no sean, primero, altivos. Dejemos esa vanagloria de pensar que es con mi poder y con la fuerza de mi mano, yo lo tengo. Pablo le dice claramente a estas personas que han tenido la capacidad, a esos ricos, está hablando a la gente de dinero de este siglo, y se manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Oh, porque yo tengo, yo puedo, yo hago, yo compro, yo pago, yo mando a hacer y mando a deshacer. Y te recargas en tu capacidad económica. Pablo le dice, ni pongas la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y el versículo 18, hermanos, ahí empieza los primeros pasitos, ahí empieza la clave, ahí empieza la clave, con estas palabras, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Se los repito otra vez. Primero les dice que no sean altivos, que no sean presumidos, vanagloriosos, que no crean que es con su capacidad ni con sus fuerzas, porque eso es incierto, eso se acaba. Dice, sino pongamos nuestra esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las fuerzas para que disfrutemos lo que Dios nos da. Y aquí empieza la clave, hermanos. Si tú te sientes esclavizado al dinero, si tú tienes temor de un día de perder tu fortuna, si tú tienes miedo de que el día de mañana haya un colapso en la bolsa de Nueva York y pierdas todas tus acciones, fíjate cuál es la clave para ese miedo. Si tú tienes miedo que el día de mañana no haya la provisión económica de tu trabajo porque te crees tan listo y no lo vas a funcionar. Si tienes esa obsesión al dinero, si eres obsesivo por tener dinero, aquí está la clave.
porque te has identificado que eres esclavo del dinero. Si hoy te puedes sentar y reflexionar ante el espejo y decir, sí, he puesto mi esperanza, he puesto toda mi confianza en acumular riquezas. Creo fervientemente que el tener muchos bienes materiales, grandes y llenas y redundantes cuentas bancarias, me dan seguridad. Si te has dado cuenta de eso en tu vida, te habrás podido dar cuenta que eres esclavo del dinero. Y si sigues viendo el programa y has entendido un poquito, tú mismo estarás diciendo ahorita, ya no quiero ser esclavo del dinero, sino quiero que sea parte de mi vida, y quiero entender lo que decía Deuteronomio. Dios me ha dado la sabiduría para hacer las riquezas, y que yo voy a sojuzgar aún sobre los dineros. Yo voy a gobernar al dinero, el dinero no me va a gobernar a mí. Quiero invertir los papeles, que de hoy en adelante el que disfrute los beneficios soy yo, y no que el dinero está disfrutando los beneficios de un esclavo como yo. Yo quiero disfrutar los beneficios del dinero. Primer paso que tienes que dar, dice que hagan bien. Pablo le dice a Timoteo, versículo 18 del capítulo 6, en su primera carta de Pablo a Timoteo, que hagan bien. Hacer el bien, hacer la benevolencia. Y no estoy hablando que sean por obras para que te ganes el cielo. Estamos hablando de gente que tiene temor de Dios, que cree en Dios, que ha sido salva, pero que sigue esclavizada al dinero. Tu primera acción es empezar a hacer el bien. El segundo dice que sean ricos en buenas obras. Y a eso se refiere las personas que son ricas. Tienen abundancia, son abundantes, tienen grandes cuentas bancarias, grandes situaciones, acumulan cosas materiales, carros finos, relojes, alhajas, grandes mansiones. Son personas ricas. Bueno, aquí te dice que seas rico en buenas obras, que haya abundancia, que haya exageradamente abundancia de buenas obras. Empieza a hacer buenas obras, empieza a ayudar al necesitado, pero no lo hagas por miseria, no lo hagas así, oye, a este sí, a este no, que haya abundancia de obras buenas en tu vida. Y aquí lo más tremendo, que sean dadivosos, que sepan dar, y generosos. Las dos palabras te las voy a juntar en esto, que aprendas a dar, que no te duela. Porque sabes una cosa, hay personas que son esclavos del dinero y están en una escasez impresionante. Y esas personas, les hablas en una iglesia, en una congregación y les dices, tienes que dar tu diezmo. Y tienen tanto amor y tanto apego al dinero. Ganan 100, ¿cuál sería el diezmo? 10. Y aún te dicen, no, porque gano 100 y no me va a alcanzar con 90. Si me quedo con 90, ¿qué voy a hacer? Y tienen miedo de desprenderse de 10. Es tanto su amor al dinero que no quieren soltar 10. Y son tan obsesivos, y es tanta su idolatría que desean tener 1000. Y dicen, yo quisiera que mi sueldo fuera de 1000, no de 100. Y pónselo de la moneda de tu país, en el país que me estés viendo. Ponle el nombre de tu moneda. Y deseas y ganas 100. Y es tanto tu amor a 100, pero tu obsesión por tener más, que no eres capaz de desprenderte de 10. Y sabes una cosa, esa persona que anhela ganar 1000, ¿cuánto tendría que dar de diezmo? 100. Y si a esa persona le llegan a dar 1000 de sueldo, y le dices, ahora da 100 de diezmo, ¡ay no! Es mucho, ¿cómo va a dar 100?
Y esa persona va a ganar 10,000. ¿Cuánto va a dar de diezmo? 1,000. ¡Ay! Voy a dar 1,000 de diezmo. No, hombre, es muchísimo. No, que es mucho. Porque siguen amando al dinero. Porque aún en tu escasez, aquí no estamos hablando de cuánto tienes, sino cuál es tu posición, cómo está tu corazón conforme a tu amor hacia el dinero, cómo es tu esclavitud hacia el dinero. ¿Eres esclavo del dinero? Una persona que es esclava al dinero nunca va a poder dar ni el diezmo en su escasez, ni mucho menos si le llega la abundancia, menos. En otras palabras, el esclavo al dinero no va a poder dar, no va a ser una persona dadivosa, no va a poder dar, y mucho menos va a ser generoso, porque dentro de la reglamentación de Dios, dentro de los estatutos de Dios, dentro de la ordenanza de Dios, es el diezmo, es una orden. El que no da diezmo le está robando a Dios. Y encima de esclavo del dinero, encima de la idolatría, pecado de idolatría y pecado de ratero, de robón. ¿Por qué? Porque le está robando a Dios. Tu obsesión al dinero, tu idolatría al dinero, te hace que seas un ratero y que le robes a Dios. Hermanos, qué triste. Yo no le puedo confiar a una persona mis emociones, mi persona, a una persona que le roba a Dios. Pues si le roba a Dios, ¿qué no le robará al vecino? ¿Qué no me robará a mí? Ay, hermano, sí. Pues si te atreves a robarle a Dios, que es el creador de los cielos y la tierra, si te atreves a robarle a Dios, que ha hecho esto para ti, que te ha dado tanta misericordia en su vida, que derramó la sangre de su propio Hijo para perdonar tus pecados y los míos, te atreves a robarle a ese grandísimo Dios. ¿Que no te vas a atrever a robarle al hijo de vecino? ¿Qué no te vas a atrever a robarle al que está a un lado tuyo? Así es, hermano. El diezmo, para empezar, es una obligación dentro de los estatutos de Dios. Pero no lo damos, no somos dadivosos. Ya no hablemos de ofrendas. Ya no hablemos de ayudas. Ya no hablemos de siembras, de apoyos a ministerios. No, olvídalo. Si no eres capaz de ser dadivoso, de dar lo que te toca hacer, mucho menos vas a ser generoso. No va a haber gusto al hacerlo. ¿Te estás dando cuenta que a veces somos esclavos de situaciones tan difíciles? Y que a veces algo que es necesario y que es una bendición se ha vuelto nuestro dominio y nuestros ser esclavos de ello, del dinero. El día de hoy tú te quieres libertar de eso. Fíjate lo que dice, te lo repito otra vez. Que hagas bien, que seas rico en buenas obras, dadivoso, generoso. Y dice el versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Tenemos que atesorar. ¿Qué es atesorando? Guardando, juntando, teniendo en el banco dinero y dinero y dinero y dinero. Eso es atesorar. Guardar tesoros, tesoros, tesoros. Pero dice, atesorando para sí mismo el buen fundamento para lo porvenir, para la vida eterna. Tenemos que tener el fundamento. ¿Y el fundamento de nosotros cuál es? La palabra de Dios. El fundamento de Dios para nosotros, para el porvenir, ¿cuál es? El fundamento es los cimientos para lo que viene arriba, para la vida eterna. Por eso dice, que echen mano de la vida eterna. ¿Cómo vamos a llegar ahí si no hemos puesto un fundamento? Y el fundamento se llama Cristo. Algunos
aún ni siquiera han podido entender, ni han podido abrir su corazón para recibir a Cristo Jesús. Y algunos que hemos entendido que ya nuestro fundamento y nuestra roca principal y nuestra roca más sólida se llama Jesucristo, la tenemos, pero no hemos entendido cuáles eran las bases de Jesucristo. Él fue tan dadivoso y Jesucristo fue tan generoso junto con el Padre, que ellos no escatimaron en dar algo. El Padre nunca escatimó, nunca hizo cuentas. Él nunca fue obsesivo con sus bienes, de decir, no, esto todo es mío, yo no. El Padre fue tan, pero tan generoso, que dio a su Hijo. Y aún su Hijo estando en la tierra, dijo, yo doy mi vida, nadie me la quita. Yo mismo doy mi vida. El mismo Señor Jesús nos da la muestra de qué es ser generosos. Darse hasta la muerte. Jesús sabía que iba a ser difícil, claro que sí. Padre, si puedes pasar de mí esta copa, haz que pase. Pero si no, que se haga tu voluntad, Señor. Y cuando estuvo en la cruz del Calvario, ya estando en la cruz, ¿qué dijo el Señor? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me has desamparado? Él sufrió, él sabía. Y sin embargo, él voluntariamente se dio a nosotros, dio su vida. El Padre mismo, ¿tú crees que no le dolió ver todo el sufrimiento de su Hijo? Porque lo sufrió como hombre, porque se hizo hombre. Y sufrió todos sus dolores como ser humano, como tú y como yo. Si a ti y a mí nos castigaran por nuestros pecados, merecidos no los tendríamos. Pero Él fue castigado, golpeado. El Padre lo dio a tremenda y irreverente tortura, sin que Él fuera culpable de nada. Se dio voluntariamente. Ese es el mejor ejemplo de darse, de ser dadivosos y de ser generosos. La mejor forma de la que nos podemos libertar, la mejor forma que podemos romper totalmente ese problema de esclavitud y de amor al dinero, es dando, es empezando a dar. Es cuando tú te empiezas a desprender de aquello que amas sobremanera, de aquello que idolatras, de aquello que le pones más valor que a Dios. Si al día de hoy tú te puedes empezar a desprender y empiezas a ponerle más amor, primeramente a Dios, porque dice, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Ese es el Sheme judío. Tú tienes que empezar a amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus emociones, así como valoras, así como estás idolatrando el dinero, así como te es tan importante el estar obteniendo las riquezas. Despréndete de ese amor en este día y empieza a amar a Dios con todas tus fuerzas. Pon sobre el dinero a Dios. Pon sobre el dinero a tu familia, a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos. Pon sobre el dinero a tu iglesia, aquellos hombres que están llevando la palabra, a los misioneros, a los evangelistas, a los diferentes ministerios. Empieza a adorar a Dios, empieza a orar por tu familia,
empieza a orar. Hay gente que está orando y pidiéndole a Dios, dame dinero, dame recursos, dame un carro, dame más horas de trabajo, dame un mejor trabajo. Y todas sus oraciones van centradas a la economía. Una persona me platicó hace un tiempo, esto ya hace muchos años, unos cuantos años atrás. Estaban empezando una iglesia, se reunían en un local pequeño. Y llegaba un grupo de hermanas, que coincidencialmente ninguna iba con el marido. Y en las reuniones de oración, llegaban, y esta persona se dio cuenta que era siempre repetitivo esta conducta. No llegaban buscando el rostro del Señor, no llegaban entregando su amor a Dios en adoración, en exaltación, en alabanza al Rey de Reyes. Difícilmente salían palabras de gratitud hacia lo que Dios estaba haciendo en su vida. Inmediatamente empezaban, y era común esa petición. Empezaban, hermano, pastor, vamos, hay que orar por el trabajo de mi marido. Hay que orar para que le siga fluyendo las finanzas, para que llegue más finanzas con mi marido. Pero eso era y mira, yo no te estoy diciendo que sea malo que oremos por los trabajos. Quiero aclararlo, que no es malo pedir oración por los trabajos. No es malo pedir para que llegue la bendición económica, que nos suban el sueldo, que nos den más trabajo. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, ¿cuál era su prioridad? ¿Cuál era su necesidad primaria? ¿Qué conducta mostraban? Esta necesidad de que llegara más finanzas, de que gane más dinero mi marido, cuando ni siquiera adoraban a Dios, no le mostraban ese amor y esa ansiedad y ese anhelo hacia Dios, esa pasión hacia Dios. No se oía que dijeran, vamos a orar porque mi marido se entregue completamente a Dios, que rinda su vida a Jesucristo. No, que le llegue más dinero, para que me dé más dinero y me vaya al mall, y me compre más cosas, y acumule más cosas, y tenga para comprarme la camioneta más nueva. Traigo la 2013, pero quiero la 2015. Yo no digo que esté mal que pidamos por finanzas, hay que pedir, pero está a su justo medio, está en su lugar cuando hay que hacerlo. Primero tenemos que poner a Dios primeramente, mostrar ese amor, ser dadivosos y decir, voy a dar mi amor a Dios, no al dinero. Voy a ser generoso, me voy a derramar en adoración a Dios. Voy a ser generosa, voy a dar de mi tiempo. ¿Cuánta gente dice que no tiene tiempo para pararse en una congregación, para ayudar, para servir un poquito más? Hay gente que necesita servir en las congregaciones. Hay tantas congregaciones que necesitan de manos. Tienes que ser generoso, derramarte en adoración, en agradecimiento a Dios y empezar a reconocer que puedes servir en tu iglesia, que empieces a dar de lo mucho que te ha dado Dios y que lo tienes almacenado. Bendice la vida de la gente más necesitada a tu alrededor. Empieza a dar, empieza a que abunden buenas obras en tu vida. Que abunden buenas obras en tu vida. Empieza a ser dadivoso, empieza a ser generoso. Ahí en tu congregación hay misioneros que han mandado de tu denominación, de tu congregación. Empieza a dar.
¿Quieres romper la esclavitud del pecado? ¿Quieres romper la esclavitud que te tiene esa idolatría al dinero? ¿La quieres verdaderamente romper? Empieza a dar. Empieza a dar en los ministerios que están bendiciendo al mundo. Empieza a dar en tu iglesia local. Da tu diezmo. Empieza a dar ofrendas. Ayuda al huérfano, al necesitado, a la viuda en tu iglesia. Empieza a dar alrededor de tu casa. Ve quién tiene necesidad. Hay tanta necesidad. ¿Cuántos asilos, cuántos ancianitos están abandonados en los asilos y tú no puedes dar ni 5 minutos de tu tiempo? Porque hay gente que dice, mi tiempo es oro. Y si yo no recibo dinero por mi tiempo, no puedo darlo. Da de tu tiempo. Ve y compra una gran despensa y llévaselo a una casa hogar, a un asilo de ancianos. Toda esa abundante comida que tienes ahí, no dejes que se te eche a perder en la hielera, en el refrigerador. Prepara unos lonches, unas tortas y ve afuera de los hospitales. Da, empieza a dar, empieza a bendecir. ¿Quieres ser libre de esa esclavitud? Ama a Dios con todo tu corazón y con todas sus fuerzas y sigue los preceptos que Él te manda. Y Él te ha mandado a bendecir, a ser un canal de bendición a otros. Si tan solo abres tus ojos espirituales y volteas a tu derecha y a tu izquierda, ahí en tu hogar, ahí en tu congregación, ahí en tu comunidad, te vas a dar cuenta de que hay tanta necesidad. Y tú con abundancia, y tú acumulando, tú con la obsesión de tener y tener y tener, tú con ese amor enfermizo hacia el dinero. Y afuera de tus 4 paredes, la gente con necesidad, con enfermedad, con carencias, con limitaciones para seguir avanzando. Deja de ser esclavo del enemigo, deja de ser esclavo de Satanás y del dinero y conviértete en un instrumento de Dios. Conviértete en un canal de bendición donde Dios te puede usar, pero tenemos que dar. Recuerda que Jesucristo se dio a sí mismo. Recuerda que el Padre dio a su Hijo en rescate de ti y de mí. La clave para ser libres de la esclavitud, de la idolatría al dinero, es bien sencilla. Y lo pude haber resumido en 2 palabras. Dar. Y es una palabra, dar. Empieza a dar, empieza a dar. Yo quiero que antes de que termine el programa podamos hacer una oración. Yo quiero que en estos momentos tú cierres tus ojos. Y si tú eres aquellas personas que has creído, que has estado amando al dinero, si sientes que estás en esa esclavitud, que en este día, en esta tarde, o tal vez en esta noche a la hora que estés viendo este programa, tú le puedas decir a Dios, Señor, yo quiero ser libre de esta esclavitud, ya no quiero vivir atemorizado por saber si el día de mañana tendré recursos. Ya no quiero vivir con esa angustia de qué va a pasar, si me llegará o no me llegarán los recursos. Quiero en este día, Señor, ser libre de la angustia, de la obsesión por conseguir los recursos. Quiero empezar a confiar que tú me estás dando la capacidad y la inteligencia para hacer las riquezas. Quiero poner mi confianza en que tú serás mi proveedor. Me quiero apropiar de esa palabra. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero tengo miedo, Señor. No sé cómo empezar, no sé cómo romper esta esclavitud al dinero. Ayúdame, Señor. Y en estos momentos que le estás pidiendo ayuda a Dios, Dios te va a ir revelando
Hay gente que Dios le está mostrando en este momento que le ha robado a Dios en sus diezmos. Dios te está poniendo la convicción en estos momentos en tu corazón que tienes que empezar a diezmar. Siéntate y haz cuentas. ¿Cómo le has robado a Dios? Haz cuentas. Y empieza a dar tu diezmo. Empieza a separar tu ofrenda. Hay gente que Dios le está poniendo en su corazón el buscar un asilo de ancianos. Ve. Y esa cantidad de dinero que Dios está poniendo en tu corazón, dala. No te detengas. No creas que es la emoción, no creas. Es Dios rompiendo la cadena. Es Dios rompiendo la idolatría al dinero. Escucha la voz de Dios atentamente este día. Siente en tu corazón, en tu mente, en tus emociones, lo que Dios está poniendo donde empieces a sembrar. Hay ministerios donde has estado recibiendo bendición. Y Dios te está poniendo. Rompe la cadena. Rompe tu esclavitud en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sé libre del amor al dinero. Que sea un instrumento de bendición y no un instrumento de esclavitud a tu vida. Pídele a Dios que te siga revelando. En el nombre de Cristo Jesús. A ti te damos toda la gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, si ha sido de bendición este programa a tu vida, siembra en la cadena de CIAR. Dios te bendiga. Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce, por medio de nosotros, acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.